estaba señalando que se trata de quien con toda razón es considerado como el padre de las investigaciones en enfermedades infecciosas y tropicales en nuestro país. Una personalidad académica de primer nivel en el campo de las enfermedades infecciosas y tropicales. Él es jefe del departamento precisamente que se dedica a estas enfermedades en el Hospital Cayetano Heredia. Es director del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Se trata, ya ustedes lo adivinan, del doctor Eduardo Gottuso. Vamos a recibirlo con muy fuertes palmas y él nos va a exponer sobre un tema que ha causado enorme interés internacional: el virus del Zika y enfermedades infectocontagiosas. Por favor, doctor Gottuso. Muy buenos días. Quería agradecer al comité organizador permitirme estar esta mañana en este evento, que igual que Modesto Montoya y diversas personas creemos que el mundo científico en el país debe crecer. Es decir, nuestro país se ha basado en un desarrollo económico basado solamente en producción de productos mineros y pesqueros, pero no ha estado basado en la ciencia, y cualquier país que quiere tener el honor de tener una sostenibilidad en su desarrollo debe estar basado en promover la ciencia y la investigación. He escogido este tema porque creo que abre diversas opciones. Yo quisiera que esta charla fuera más que todo provocativa, para ver cuántas áreas uno tiene que poder estudiar cuando solamente ve una enfermedad, y vamos a ver un poco esta condición. Y voy a hablar de enfermedades emergentes, de dos enfermedades emergentes que tienen que ver varias de ellas, y vamos a ver porque tienen una fuente común. Es un mosquito que nos transmite 4 enfermedades, y entonces dentro de esta condición el Zika y el chikungunya aparecen como enfermedades nuevas para América Latina, aunque son reemergentes para países africanos o asiáticos. Cuando uno trata de ver enfermedades emergentes cada año, tenemos que hacer una lista. Fíjense, esto es lo que pasaba hace 2 años y medio, pero ahora tenemos nuevos problemas en el 2016, de los cuales incluye Zika y chikungunya. Una de las cosas que es importante es que los cambios climáticos, que siempre nos preocupan por todo el impacto que hay en la agricultura, en los animales, en las plantas, afectan de manera notable al ser humano. Y una de las cosas importantes es sobre todo la migración hacia áreas nuevas, o que el propio cambio de clima produce entre nosotros. Por ejemplo, en el caso de los arbovirus, que son los virus que voy a hablar, primero que los vectores maduran mucho más rápido. En segundo lugar, tienen un periodo de incubación más corto y por lo tanto van a afectar más tiempo, es decir, tienen más tiempo para transmitirnos enfermedades y por lo tanto aumenta el tiempo de contagio. Comienza a extenderse en diversas áreas de manera importante y se vuelve antropofílico, es decir, comienzan a estar muy cerca del ser humano, se adaptan a vivir en las casas, etcétera. Y finalmente que las lluvias generan un ambiente propicio para la reproducción de estas larvas. Acá quiero recordar que estas larvas crecen en agua limpia y que estos mosquitos pican durante el día. Y finalmente que los mosquitos son movilizados pues a través de viajes, y eso sucede por ejemplo mucho en áreas amazónicas donde las lanchas, los botes, etcétera, contienen agua, que son un gran reservorio para llevar mosquitos de un lado al otro. Estos mosquitos transmiten entre nosotros 4 enfermedades: dengue, fiebre amarilla, chikungunya y Zika. O sea, el mismo mosquito pudiera transmitir 4 de estas enfermedades, y la respuesta es sí, y estas 4 existen en el Perú y la respuesta es sí. Primero quiero mostrar cómo en el año 30 existía una población de estos mosquitos en determinadas áreas del Perú. Para el año 70 prácticamente casi todos los lugares habían desaparecido, excepto Venezuela, el Caribe y la parte norte de Estados Unidos. Para el año 2002 estamos totalmente inundados de nuevo, y por eso es que esperamos que estas enfermedades aparezcan entre nosotros.
Entonces la vigilancia que se hace de estos mosquitos es sumamente importante cuando buscamos los Aedes para ver qué cosa pasa, por ejemplo, con la fiebre amarilla y dónde vacunar fiebre amarilla. En el Perú, felizmente, vacunamos a toda esta población, pero fíjense en las áreas donde se ha encontrado. O sea, por lo tanto, estas son las áreas donde potencialmente va a haber chikungunya o va a haber Zika. De todas maneras, van a haber algunas diferencias y las quiero demostrar. Una de las cosas que hay es que en los últimos 10 años, la epidemia más grande que ha habido en América es el virus dengue. El dengue ha producido enfermedades desde el año 95 de manera importante. El Perú comenzó a ser afectado en el 97, 98 y hay 4 subtipos de dengue. Y lo que es importante es que van circulando de un lado al otro y en el Perú tenemos los 4 subtipos en los últimos años. Incluso ha habido un año en el Perú que los 4 subtipos están en áreas diferentes. Cuando uno hace dengue uno no está protegido para los otros y por lo tanto uno puede hacer 4 veces dengue de manera importante. La buena noticia del año es que tenemos vacuna para dengue aprobada y ya se va a comenzar a usar en el Perú de manera importante. Entonces el dengue está en los sitios donde ustedes vieron los mapas de los mosquitos y por lo tanto ahí es donde está el dengue. Y esto también sucede a nivel internacional, es decir, donde están los vectores, ahí está la enfermedad. Esta es una presentación importante y este es el otro vector que es el hermano que se llama Aedes albopictus, muy importante porque este es mucho más agresivo, este es mucho más activo y lo que es importante es que este es el que transmite el chikungunya. Felizmente en el Perú casi no hay albopictus y por lo tanto es posible que en el Perú no haya mucho chikungunya, pero sí va a haber Zika, cosa que es real para ese momento. Entonces, estos arbovirus de los cuales estamos hablando son una cadena de RNA que requiere habitualmente un huésped, que habitualmente es un pájaro, y finalmente un vector, que es un mosquito, que es el Aedes. Entonces, cuando miramos las enfermedades que están transmitidas desde ese punto de vista reconocidos como alfavirus, resulta que aquí aparecen lo que pasa con estos alfavirus, que la mayoría de ellos no están en América, excepto Mayaro, que existe en toda la Amazonía peruana, pero aparece el chikungunya que produce lo mismo, o sea, produce una lesión cutánea, artritis de manera importante y raramente produce encefalitis, mientras que las otras que hay en América producen más encefalitis. O sea, es la primera vez que ocurre esta condición y esta enfermedad descrita como chikungunya basado en una expresión africana de estar doblado del dolor. Esta es la posición que adquieren las personas por el dolor intenso que tiene esto. Acá quiero mencionar que la tasa de ataque cuando esta enfermedad entra en una población donde hay una cantidad importante de mosquitos, más de la mitad de la población se enferma. Y esto es un poco lo que ha ocurrido, inicialmente en el África, después migró hacia la India, después estuvo en el Océano Índico y después terminó en América Latina a partir de 2013. Entonces en 2013 aparece en el Caribe y después se extiende a República Dominicana y después comienza a migrar. Concepto importante que hay que mirar siempre es lo que pasa en otros lugares. Esto es en el Océano Índico, una isla francesa. Fíjense cómo no habían casos y aparecen los casos, pero desaparecen en pocas semanas. Concepto importante porque ese es un poco lo que vamos a hacer. El otro concepto es cuántas personas se van a afectar. Y resulta que el estudio en República Dominicana mostraba que cuando uno miraba en las casas la tasa de ataque, es decir, cuántos enfermos hay en cada casa, más de la mitad de los miembros de la casa tenían esta enfermedad. Y entonces una de las cosas que es importante es que solamente en un año, fíjense la cantidad de personas que habían sido diagnosticadas de chikungunya. Felizmente es una enfermedad que produce muy poca letalidad, o sea, no produce una gran mortalidad, pero afecta a los recién nacidos, a las personas de la tercera edad, mujeres, digamos, embarazadas y finalmente comorbilidad. O sea, las personas que pueden fallecer están en este grupo importante. Fíjense que el 80% de personas tenía síntomas, concepto importante, y quiero insistir que tenía síntomas porque tenían dolores articulares.
O sea, es una enfermedad relativamente benigna, entre comillas, pero que uno pasa, 1/3 de estas personas después de un año siguen teniendo dolores articulares. Imagínense que ustedes son arquitectos o que son dentistas o que son una madre de familia que tiene que atender a un bebé. Con estos dolores articulares es casi imposible. Y los tratamientos para la artritis común no les sirven a estos pacientes. Y entonces estos daños prolongados producen un impacto notable en la salud de las personas y en la economía de las personas. Recientemente los venezolanos comenzaron a publicar casos graves, o sea, es cierto que no se muere la mayoría, pero algunos pacientes sí se mueren y es importante. Y la otra cosa que se encontró es que las madres, especialmente en la última semana, transmiten a los niños el virus. ¿Y qué pasa con estos chicos? El 50% de ellos reciben el virus. Pero lo que es más grave es que el 50% de esos niños tienen un daño cerebral severo con una encefalitis por chikungunya. O sea, estamos hablando de una enfermedad relativamente benigna, pero en la última semana de gestación produce estos problemas, no así en fases más tempranas. Entonces, esto es lo que tenemos con chikungunya. Felizmente, como dije, en el Perú, como no hay mucho Aedes albopictus, no hay lo que ha pasado en Colombia, en Brasil, donde existe una gran cantidad de enfermedades, igual que en República Dominicana. Ahora veamos lo que pasa con el Zika. El Zika fue ya descrito por primera vez en el año 47 y fueron los belgas que estaban estudiando mucho estas zonas y después encontraron el virus en seres humanos años después. Una de las cosas importantes es que tiene un tiempo de incubación corto, es decir, antes de 10 días todas las personas que han sido picadas con este virus, pues este mosquito con este virus, producen una enfermedad. Antes se decía que la mayoría de personas tenían síntomas, igual que chikungunya, ahora sabemos que no es cierto. El 80% de casos se infectan, pero no hacen enfermedad. Un concepto que es importante desde el punto de vista de salud pública y lo vamos a señalar por qué. Esto es lo que pasó inicialmente, o sea, el Zika aparece en Brasil, se extiende a Colombia, pasa a Paraguay y termina en México, pero no llega al Perú. Recién ha llegado al Perú hace unos 6 meses en la zona de Jaén y también en Yurimaguas, y hace 5 semanas apareció en Iquitos y ya tenemos este virus en la ciudad de Iquitos. Se tenía temor de que el virus fuera diseminado por los Juegos Olímpicos, cosa que no ha sido cierta. Y finalmente, una de las cosas importantes es que este virus produce una enfermedad parecida al dengue, pero más leve, parecida a chikungunya, pero no produce tanto compromiso articular. Y entonces es una enfermedad muy benigna, no es fiebre muy alta, tiene los ojos rojos y tiene unas lesiones en la piel y un poco de dolor muscular. Pero recuerden bien que solamente el 20 o 25% de personas hacen esta condición. O sea, aparece una conjuntivitis, aparecen estas lesiones como una reacción alérgica en todo el cuerpo y después desaparece después de 3 o 4 días. O sea, en general es una condición, en sí que es una condición clínicamente benigna, es decir, el mosquito nos pica y entre 2 a 10 días aparece la enfermedad. Y entonces una de las cosas que tenemos los médicos que tratar de diferenciar entre lo que es Zika, lo que es dengue y chikungunya, porque estas 3 enfermedades viven en el mismo sitio con el mismo mosquito. Y eso ha pasado en Brasil y en Colombia, no así en el Perú, donde tenemos dengue y tenemos Zika, pero casi no hay casos de chikungunya. Ahora quiero mostrar un dato que es importante a mirar. Fíjense, esto es lo que pasó en la zona de la isla francesa de la Polinesia. ¿Qué cosa es lo que encuentran ustedes? Estos son el número de casos, estos son los casos que padecen ser Zika y estos son los casos demostrados. Primera condición, durante una epidemia uno no puede hacer diagnósticos a todos, solamente hace diagnóstico por selección y uno agarra y toma lo que llamamos grupos centinelas. Y entonces eso nos pasó con el cólera. En el cólera, en el año 91, todo paciente con diarrea acuosa severa era cólera. Cuando estudiábamos eso, el 99% tenían aislado el cólera. Entonces no había más que definir el caso. Y esto es un poco lo que pasó. Pero ¿qué es lo que pasa? Antes del año, o sea, a las 40 semanas, comienza a desaparecer la enfermedad. Este es un punto que es crítico para los mensajes que vamos a dar para la población. Y esta es una de las cosas importantes que quiero insistir, porque una de las cosas que comienza a aparecer
es un síndrome neurológico que se llama Guillain-Barré, que es una lesión que comienza a paralizarse las piernas y después comienza a ascender en algunos pacientes de las formas más graves. Los pacientes están paralizados y uno tiene que ponerle un tubo y ponerle un respirador para que ventile por ellos. Esta es una condición que fíjense que no existía o muy rara vez existía en la Polinesia, pero comienzan a aparecer. Y después que el Zika se van también en los casos de Guillain-Barré. O sea que claramente había una asociación histórica de esta condición. En general, Guillain-Barré es un síndrome, o sea, varias enfermedades pueden producir lo mismo. Entonces, por ejemplo, nosotros en Lima sabemos más o menos cuántos casos podemos tener este año. Es decir, está estimado y eso nos sirve a nosotros para mirar cuidados intensivos, cuántos respiradores vamos a tener, etc. Pero cuando hay una epidemia de este tipo, realmente el número de casos es notable, es decir, los Guillain-Barré pueden ser casos, digamos, muy extensos que nos pueden ocupar todas las unidades de cuidados intensivos y todos los respiradores, concepto importante. Y esta es la otra cosa que yo vengo discutiendo con muchos grupos, es que en estos sitios, tanto en Brasil como en Colombia y en la Polinesia, primero aparece dengue, después aparece chikungunya y después aparece el Zika. O sea, hay una secuencia de tres epidemias, una detrás de otra, transmitida por el mismo mosquito, y entonces tenemos una condición que vamos a ver por qué ahora nos importa tanto el tema del Zika. Y entonces una de las cosas que nos importa es que los brasileros, que fueron los primeros en llamar la atención, porque Zika hay en la India, Zika hay en el África, comienzan a decir que han tenido niños con microcefalia. La microcefalia es la ausencia de crecimiento del cráneo que hace de que estos niños sean totalmente dañados para el futuro. Son niños que no les va a permitir crecer el cerebro, son niños que no les va a permitir poder leer, poder entender las palabras, etcétera, porque no tienen todas las posibilidades por tener un cráneo pequeño, atrofiado, dañado por un virus. Entonces, los brasileños comienzan a reconocer que hay varios sitios en la zona de Pernambuco y en otras zonas donde comienza a haber un número elevado. Este era el número que ellos esperaban. Sin embargo, en esa zona ya habían cientos de casos de microcefalia. Y entonces dicen, no sabemos si son las tres virus juntos o es el Zika que recién nos ha aparecido. Y entonces aparece este año un llamado de atención en la revista Lancet, que es la revista más leída del mundo biomédico, en el cual dicen, los brasileños han reportado 20 veces más casos de microcefalia y han reportado más casos de Guillain-Barré que debemos ponerlos en vigilancia. Y esto es lo que pasa, o sea, los niños tienen su cara normal, el resto de su cuerpo normal, pero el cráneo es pequeño y por lo tanto están condenados a tener una muy pobre calidad de vida, a que alguien de su familia se dedique a ellos y que estos chicos siempre serán una carga familiar y no serán unas personas que pueden tener el máximo de su desarrollo como cualquier otro chico, solamente basado en esta condición. Entonces, pero ahí no termina la situación. Comienza a reconocerse de que este virus que estaba en Brasil y Colombia inicialmente, comienzan a reconocerse niños por varios sitios. Entonces, en España aparece un niño de una madre que vino a República Dominicana, aparece en Estados Unidos una señora que no había salido de Nueva York, y en ese momento, que en julio, ya habían 1.400 casos en Estados Unidos, incluso Miami era un sitio donde todavía había una transmisión activa de este virus. Y finalmente ya Honduras comienza a reportar Zika congénito, Colombia de manera política declara que la epidemia ha terminado, cosa que ha sido incorrecta, y en el Perú comenzamos a tener casos autóctonos en áreas de Jaén, y en algunas zonas de Yurimaguas, y los otros casos casi siempre han sido importados, o sea, viajeros que vienen y que regresan al Perú. Entonces, una de las cosas que comenzamos a mirar es qué hacer para controlar el mosquito. Todavía en el mundo no lo hemos podido controlar. ¿Qué hacer para futuras gestaciones? Lamentablemente todavía no hay una vacuna ni hay un tratamiento. Entonces, ¿qué cosa es lo que recomendamos a mujeres en edad fértil? Si sabemos dónde va a haber esta opción, vamos a recomendar a estas mujeres que pospongan, ¿cuánto tiempo? Un año, porque una vez que aparecen los casos, como decía, en 40 semanas, o sea, en menos de un año, el brote desaparece.
Y finalmente alguien decía, se puede transmitir por relaciones sexuales, y la respuesta es sí. Este es un poco los elementos de prevención que ustedes van a ver, numerosos avisos que están relacionados en el gran reservorio del agua limpia. O sea, a diferencia de los mosquitos que transmiten otras enfermedades, resulta que el Zika es transmitido por mosquitos, igual que la fiebre amarilla, igual que el dengue, por mosquitos que pican de día y que sus larvas crecen en aguas limpias. Por eso es que se dice que todas las latas viejas, las llantas viejas, cuando llueve se vuelven un gran reservorio para que estas larvas crezcan de manera importante. Y entonces, claramente hay que hacer investigaciones para prevenir, etcétera. Hay que buscar métodos diagnósticos. Felizmente en el Perú el Instituto Nacional de Salud ya tiene un método diagnóstico solamente para los enfermos y solamente para buscar el virus la primera semana. Si alguien dice, doctor, yo tengo 5 semanas de embarazo y quiero saber si estoy con el virus, no tengo en ese momento una prueba que se use de rutina en mujeres embarazadas. Recién se están aprobando algunas pruebas para poder saber si una persona tiene o no tiene el virus cuando no tiene síntomas. Recuerden bien que el 80% de personas en Brasil y en Colombia no han tenido síntomas, pero han tenido hijos con enfermedad. Quiere decir que aunque no tengan síntomas, uno adquiere el virus y se lo pasa al bebé, al feto, y entonces el feto tiene un daño importante. Este es un poco el punto que yo creo que es notable. Y de nuevo, ¿cómo controlar cuando hay un cambio climático de manera importante? Sobre todo en el Perú, que esperábamos un niño. Hay que reducir las fuentes de agua, incluso en los cementerios. El único brote que ha habido en Lima de dengue hace 7 años fue en Comas, donde alrededor del cementerio clandestino que había, toda la gente ponía flores con su agua y ese era el gran reservorio, y la gente que vivía alrededor del cementerio adquirieron dengue. Se puso abate, que es una sustancia al agua que ellos usaban en sus flores, y se acabó las larvas y no hubo más. Y finalmente comienza a reconocerse que puede ser por transmisión sexual, y la respuesta es sí. Resulta que el primer caso que se diagnosticó en Perú es una mujer de Lima, que su esposo había viajado fuera del Perú a una zona endémica, tuvo un día de gripe, entre comillas, de fiebre, regresó, tuvo relaciones sexuales con su pareja y su pareja tuvo el virus sin haber salido de Lima. Eso mismo acaba de ser reconocido y hoy en día, lamentablemente, es la primera enfermedad de estas familias que también se transmite por relaciones sexuales. Ahora se reconoce que las mujeres a las 8 semanas todavía pueden transmitir y por eso se recomienda seguimiento hasta 8 semanas y los hombres también. Pero fíjense lo difícil que ustedes tienen. Si ustedes son, digamos, ingenieros o... 5 minutos. Gracias. Entonces, imagínense el consejo que hay. Y el consejo está saliendo en las guías. ¿Qué significa? Que si una persona, un varón, va a un sitio endémico, se va a Iquitos y regresa, aunque no haya hecho fiebre, él podría tener en el semen el virus eliminándolo por 8 semanas. Si su esposa está embarazada, puede contagiarse y por lo tanto tener un niño con un Zika congénito. Y entonces por eso es que el mundo tuvo que llamar la atención y la Organización Mundial de Salud declaró que el Zika era un problema internacional. Primero por la ausencia de control del mosquito y en segundo lugar por comenzar a ser una enfermedad nueva de transmisión sexual. Se ha probado transmisión de hombre a mujer, de mujer a hombres y entre hombres también. Es decir, el virus está contenido en el semen y es por eso que nosotros tratamos de prevenir la transmisión sexual para estas parejas. Y ahora, incluso ustedes leen las guías europeas o americanas, dicen, si una persona tiene a su pareja mujer embarazada y él ha viajado a un sitio endémico, tendrá que usar condón hasta el día que dé a luz, porque hay algunos estudios que han demostrado que los hombres tenían PCR positivo hasta 150 días. Sin embargo, ahora se sabe que ese PCR era positivo, pero el cultivo es negativo, y por eso es que van a salir nuevas guías que dicen 8 semanas de uso de condón para estas condiciones. Y entonces, por supuesto que hay que mirar, y hay que mirar esta condición, hay que mirar también la vida sexual, a pesar de que no es la fuente más importante, pero de nuevo, estamos hablando de una enfermedad benigna que muchas personas se infectan, pero que no hacen enfermedad.
pero quien paga, digamos, los daños son los niños. Y entonces este es un punto que para nosotros es crítico, porque eso afecta la vida de las personas, la vida de las familias, y a nosotros nos parece fundamental que prevengamos eso. Entonces esto no tiene nada que ver con creencias religiosas, por si acaso estoy hablando de un tema de salud pública. Nosotros queremos recomendar que las mujeres en áreas endémicas pospongan, una vez que aparece dengue en Yurimaguas o en Iquitos, el mensaje que hemos ido a discutir con los médicos allá es que recomienden y que el Ministerio de Salud dé todas las facilidades para que estas mujeres pospongan gestación. Por supuesto, si ya están gestando, hay que cuidarlas, que no sean picadas por mosquitos, y para lo cual tienen que usar repelentes, etcétera, durante toda su gestación, o usar ropa con repelentes, etcétera. Entonces, en general, el Zika nos involucra de manera importante, y la respuesta es sí. Tenemos una situación que tenemos que promover el uso del condón en estas condiciones. Tenemos que recordar el tiempo que dura esta epidemia y finalmente educar a las personas. Es decir, no tenemos una vacuna, pero quisiéramos prevenir esa condición. Y desde ese punto de vista nos parece muy importante que insistamos en esta condición de manera notable. En general, quiero terminar mencionando lo que dice la Organización Mundial de la Salud sobre qué hacer con enfermedades. Primero hay que vigilarlas cuando son nuevas enfermedades. Después hay que hacer una investigación aplicada que incluye establecer métodos de diagnósticos rápidos, métodos de diagnósticos en personas asintomáticas, etcétera, y tratar de buscar medicinas adecuadas y vacunas adecuadas. Aquí los comités de ética del Perú van a tener que usar lo que se llama el fast track, o sea, la aprobación rápida, porque si no, resulta que se pierde la oportunidad de hacer una investigación y buscar una vacuna, como pasó con el ébola, que demoraron tanto las aprobaciones que no se pudo hacer una vacuna de ébola que ahora se sabe que es 100% protectiva. Entonces, los brotes epidémicos deben obligar a que todas las instituciones desarrollen rápidos procesos de aprobaciones o no aprobaciones para poder conseguir una investigación clínica aplicada. Se debe inmediatamente buscar las medidas de control, como las que he recomendado, y de prevención para que no haya, y finalmente crear una infraestructura para poder manejar estas condiciones en los sistemas de salud. Es decir, si aparece en Guillain-Barré, vamos a estar preocupados, porque eso ocupa nuestras unidades de cuidados intensivos y nuestros respiradores, y cuántos respiradores tenemos en las UCIs y cuántas necesitamos todos los días. Eso hay que evaluarlo. Por eso es que todas estas condiciones obligan, como decía yo, a tomar una serie de medidas, desde conocer la cuestión del mosquito, dónde vive, cómo se reproduce, a qué horas pica, qué hacer para proteger a la persona, la historia epidemiológica de la enfermedad, el consejo que tenemos que dar para prevención, la transmisión de conceptos hacia la población general, de conceptos simples, claros, en áreas endémicas. No es lo mismo en el Cusco o en Huancayo, donde no va a haber estas enfermedades porque estos mosquitos no están ahí, pero sí van a estar en Chanchamayo o pueden estar en Madre de Dios. De tal manera que los mensajes en el Perú tienen que ser claros, consistentes y relacionados a nuestra diversa geografía para poder tener una medida adecuada, prevenir las enfermedades y que nuestra población tenga una salud adecuada. Muchas gracias por su atención. Por favor, asiento del escenario.